Ya se acerca fin de año. Y como es costumbre reciente en los últimos años en el mundo evangélico, empieza el conflicto entre aquellos que son pro Navidad y aquellos que son anti Navidad. Bueno, mucho se ha dicho y se ha escrito al respecto de esta temática. Vamos a tratar de no ser redundantes y de hablar lo que otros ya han dicho. Simplemente el día de hoy quiero presentarte tres argumentos básicos, tres argumentos sencillos de por qué, como cristianos, como hijos de Dios, como parte de la iglesia histórica y del cuerpo además espiritual de Jesucristo, tenemos la libertad y además de cierta manera tenemos la responsabilidad de celebrar, recordar, conmemorar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenido a esta edición especial navideña de Conversando con Jonah, donde hablaremos un poquito acerca de la Navidad. Antes de continuar, recuerda que si te gusta este canal y el contenido, no te olvides darle un me gusta al video, suscribirte al canal, compartirlo con otros y puedes seguirnos también en nuestras redes sociales de TikTok, Facebook e Instagram. Bueno, aquí vamos. Hoy vamos a hablar de tres argumentos o tres posturas, tres puntos básicos acerca de por qué los cristianos tenemos la libertad de celebrar la Navidad. Lo primero es que Dios registró el evento en su palabra, pero Él mismo no dio la fecha del nacimiento de Jesucristo. Más aún, a pesar de que Él no dio la fecha del nacimiento, Él sí nos da un par de ideas acerca de la libertad que tenemos en cuanto a guardar un día u otro. Bueno, es evidente que el nacimiento de Jesús es muy importante históricamente. La Biblia lo registra en un sinfín de ocasiones. A través de todo el Antiguo Testamento encontramos profecías acerca del nacimiento de Jesucristo, acerca del nacimiento del Mesías, acerca del nacimiento del Salvador. Hay una serie enorme de profecías que puntualizaban específicamente quién era el que iba a nacer, dónde iba a nacer, en qué circunstancias iba a nacer. Lo más interesante es que ninguna de estas puntualiza la fecha del nacimiento, sino las circunstancias y la identidad de aquel que iba a nacer. No vamos a ver todos los pasajes del Antiguo Testamento, obviamente, pero el más común y el más conocido se encuentra en Isaías capítulo 7, en la profecía del nacimiento de Emanuel, donde se dice que la Virgen dará a luz y llamarán el nombre de este niño Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y el Nuevo Testamento explícitamente transfiere esta profecía y este nombre a Jesucristo, a Dios con nosotros. Lo interesante es que las personas en tiempos de Isaías pensaban que era una profecía del acompañamiento de Dios para Israel tras la llegada de este bebé. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos de manera evidente que era mucho más allá de lo que ellos habían podido imaginar. Era literalmente el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, adoptando sobre sí naturaleza humana en unión a su naturaleza divina y viniendo a habitar entre nosotros. 3 de los 4 evangelios registran el nacimiento de Jesús. Tanto Mateo como Lucas los registran desde una perspectiva histórica, humana. Nos cuentan los sucesos alrededor del nacimiento de Jesús. El evangelio de Juan los registra desde una perspectiva de la eternidad, del Logos encarnado. Los evangelistas, que tenían un espacio limitado y debían escoger qué es lo que querían registrar, escogen intencionalmente darle un buen pedazo de su libro, cada uno de ellos, al nacimiento de Jesús. El apóstol Pablo menciona el nacimiento de Jesús en el libro de Gálatas y nos dice que cuando llegó al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces, en el libro de Apocalipsis también vemos una serie de posibles referencias al nacimiento de Jesús. Entonces vemos y es evidente que tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesucristo, los sucesos alrededor del nacimiento de Jesucristo y la identidad de aquel que había nacido son fundamentales y son importantes para la fe cristiana. Sin embargo, en ninguno de estos se registra la fecha específica del nacimiento. ¿Será que Dios en su soberanía decidió dejar esto abierto? ¿Qué cosa abierta? Abierto el hecho de que Él no quiso registrar el día específico en el que su Hijo nació, pero sí los sucesos alrededor del nacimiento de su Hijo, del Hijo de Dios hombre. Más aún, el apóstol Pablo en el libro de Romanos
nos habla un poco acerca de celebrar días y fechas y de la libertad que tenemos en Dios para hacerlo. Vamos a leer Romanos capítulo 14, versículos 1 en adelante. Y dice así: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá firme, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Bueno, este pasaje es claro y es evidente, y el apóstol Pablo dice: ¿sabes qué? Hay algunos que son maduros y fuertes en su fe y han descubierto la libertad en Cristo de poder celebrar o festejar un día, de poder comer una o la otra cosa, de poder tener la suficiente fe de saber que para aquel que es bueno todas las cosas son buenas, y que Cristo santifica aquello que hacemos a través de nosotros. Sin embargo, el apóstol Pablo también dice: hay algunos que en su fe todavía tienen cierta debilidad y todavía se conflictúan acerca de un alimento o de una celebración o de un día o de alguna u otra cosa. Y dice: acéptense los unos a los otros. El que se siente fuerte en su fe para celebrar algo y hacerlo, pues hágalo en libertad. Y no condene a quien no lo hace. Y quien todavía se siente condenado en su fe de participar en algo, dice: pues no lo haga y absténgase, pero no juzgue al que lo hace. Obviamente, entre paréntesis, aunque no sería necesario decirlo, pero lo vamos a decir: esto no incluye a las actitudes pecaminosas que están explícitamente registradas en la Biblia como aquello que desagrada a Dios. Entonces hay que hacer una diferenciación entre actitudes de pecado y desobediencia flagrante a Dios y la libertad que Dios nos ha dado para poder participar y celebrar y degustar de ciertas cosas con entereza de fe delante de Él. Entonces, nuevamente, el argumento número 1 es que la Biblia registra el nacimiento del Señor, pero no registra la fecha. Y la misma Biblia nos da la libertad de escoger un día, celebrar un día y de poder tener libertad y gozo en hacerlo. Entonces, tomemos eso en cuenta al momento de escoger el celebrar la Navidad. Pero el segundo argumento es que el 25 de diciembre es una fecha celebrada históricamente por la Iglesia. ¿Sabes que en los 2000 años de historia de la Iglesia ha habido un montón de fechas, momentos que se han escogido para conmemorar aquellas cosas que Dios ha ido haciendo a lo largo de la historia de la redención, tanto en las épocas bíblicas como en las épocas después de la Biblia, para conmemorar a los mártires de la fe, para conmemorar a algún líder histórico de la fe. Y la Iglesia ha ido escogiendo y seleccionando algunas fechas para conmemorar eventos importantes. ¿Sabes que ya en el siglo IV, San Agustín de Hipona escribe en su libro de Trinitate, libro 4, capítulo 9, y él dice que el 25 de diciembre se recuerda y se celebra el nacimiento del Señor. Es interesante porque este libro de Trinitate, este libro, La Trinidad de San Agustín, fue un libro que marcó un antes y un después en la doctrina trinitaria del mundo occidental. Y San Agustín aquí menciona acerca de la encarnación, del nacimiento de Jesucristo, de la importancia de este, y dice: la Iglesia ha seleccionado, ha escogido el 25 de diciembre
para celebrar aquella fecha. Y también él menciona, y él no es ignorante de esto, dice, también hay otras tradiciones y hay otras fechas. Y él mismo dice, lo importante no es la fecha, sino que es la celebración en sí. ¿Por qué te digo esto? Porque el asunto es que muchos dicen que es una idea moderna, que es una idea pagana, que se escogió aleatoriamente, que fue el emperador el que le puso el día. ¿Sabes? En el punto 3 vamos a hablar un poquito acerca de esto, pero en este punto 2 quiero que recuerdes y tomes en cuenta esto. La celebración de la Navidad como el día en que se recuerda el nacimiento de Cristo es una celebración histórica en la iglesia cristiana desde tiempos muy tempranos en la fe, y tenía que ver con una relación de tiempo entre el día de la Anunciación y de ahí se contaron los 9 meses hasta el día del nacimiento, y ahí cae el 25 de diciembre, y en base a eso se escoge esta fecha. Pero más aún, es también importante tomar en cuenta, como ya lo he mencionado anteriormente, que los días conmemorativos muchas veces son escogidos de una manera cuasi aleatoria, que tienen alguna relación con el evento, pero no engloban toda la complejidad y trascendencia de un evento. Por ejemplo, el 31 de octubre de 1517 se conmemora hasta el día de hoy como el Día de la Reforma Protestante. En todo el mundo protestante se hacen celebraciones y festejos del Día de la Reforma, 31 de octubre de 1517. El tema es que todo historiador serio sabe que ese día en realidad no empezó la Reforma. Ese es el día que Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral. Pero ese día no pasó nada. Ni siquiera Lutero tenía en la mente una idea de reforma. Y tampoco hubo un gran barullo ese día. Se clavaron las tesis y no pasó nada. No fue hasta 1521 que empezaron los problemas. Entonces, se escoge una fecha para conmemorar, para centralizar la celebración de un evento más grande y trascendente a un solo día. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los aniversarios patrios de muchos países. Normalmente se celebra un día en el que se conmemora un grito libertario, pero todos sabemos que del grito libertario a la escritura de la Carta Magna de un país, o de la Declaración de Independencia o de la Constitución de un país, a que de ahí gane la guerra y se haga literalmente una nación soberana, pasa mucho tiempo y una serie de sucesos. Entonces los eventos conmemorativos son eso, son conmemorativos de algo que sucede, que trasciende un día, pero que se escoge un día en el calendario para celebrar, para conmemorar, para recordar este hecho importante. Lo mismo sucede con la Navidad. La Navidad no tiene que ver con el día calendario específico en el cual Jesús históricamente nació. ¿Por qué? Porque como hemos hablado en el punto 1, nadie sabe ni conoce ese día y no hay manera de saberlo. Y los que dicen saberlo pues simplemente especulan en virtud de una serie de señales y cosas que ellos ven en el texto bíblico, pero que realmente no pueden nadie aterrizar y decir este es el día, este es el mes, esta es la fecha en la que Jesús nació. Si no, ya se hubiera pues definido este debate. La realidad es que la fiesta de la Natividad, la fiesta del nacimiento, celebra y conmemora un día en el calendario para recordar la encarnación del Hijo de Dios, el nacimiento de nuestro Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Y si es verdad que al principio en la historia de la iglesia habían diferentes fechas de acuerdo a la región, también es verdad que cuando se unifica el calendario cristiano y todo el mundo cristiano oriental y occidental dice vamos a unificar un calendario juntos para celebrar juntos los hechos de Dios en la historia, pues se escoge el 25 o gana la fecha del 25 de diciembre como la mejor fecha para llevar a cabo la celebración de la Natividad, de la encarnación, del nacimiento del Señor. Entonces, punto número 1, hemos visto que la Biblia registra el nacimiento del Señor, los acontecimientos y la identidad del nacido, pero no la fecha. Punto número 2, la historia de la iglesia respalda la fecha del 25 de diciembre como una fecha conmemorativa. Y punto número 3 es que a lo largo de la historia también siempre han habido falsos iluminados y grandes maestros de verdades ocultas que han tratado de engañar a muchos o de envolver a muchos con una serie de fantasías, de fascinaciones que ellos mismos generan para robarle la libertad y el gozo al cristiano. ¿Sabes que durante los primeros siglos de la iglesia había una serie de sectas, de grupos herejes
que hoy en día se los agrupa bajo el término de gnósticos. Los gnósticos no eran en sí una religión, era una gran cantidad ecléctica de gente que tenía diversas creencias, y todos ellos reclamaban ser cristianos y se decían ser cristianos. Y todos ellos tenían esta cualidad particular, que todos ellos decían que tenían un conocimiento, una gnosis, una sabiduría, un conocimiento, una ciencia oculta, que la iglesia ortodoxa, es decir, la iglesia apostólica, la iglesia histórica, no tenía, había ocultado, había desechado o desconocía. Entonces estos gnósticos decían: nosotros hemos vuelto a la verdad, conocemos de verdad lo que Dios dice, conocemos los orígenes, conocemos la sabiduría divina. Y a lo largo de la historia, la iglesia fue luchando contra estas sectas, contra estas falacias, contra estas herejías que procuraban poner lazo y hacer tropezar a los hermanos y perderlos de la verdad histórica, la verdad que es el fundamento de la predicación de los apóstoles y los profetas, como dice el apóstol Pablo, sobre la cual se edifica la iglesia. Entonces, encontramos, por ejemplo, ya desde el Evangelio de Juan y desde las cartas de Juan en la Biblia, que ya los mismos apóstoles presentan una lucha y una defensa contra algunos grupos protonósticos. Luego ya en el siglo II encontramos, por ejemplo, a Justino Mártir, a Irineo de León, que escriben luchando y haciendo frente a estas herejías gnósticas. Encontramos hasta a San Agustín muy apasionadamente luchando contra los gnósticos, y así a lo largo de los primeros años de la historia de la iglesia. La iglesia siempre ha dicho esto: nosotros edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y vamos construyendo la teología y la doctrina en unión en la iglesia que se llama ortodoxa, que quiere decir la iglesia que tiene una sola fe, una sola doctrina, una sola creencia. Y entonces ahí van viniendo los concilios de la iglesia que van apuntalando cuáles son o de qué manera se expresa la fe cristiana histórica. Y bueno, nuevamente a lo largo de toda la historia la iglesia ha ido luchando contra nuevos grupos que reclaman sabiduría oculta, que reclaman volver al origen, que reclaman ser más espirituales que los demás. ¿Qué tiene que ver esto? Pues algo muy similar sucede hoy día con respecto a las celebraciones, no solo de la Navidad, la celebración de la Navidad, la celebración de la Semana Santa y la celebración de casi cualquier cosa que hoy en día tú celebres. Va a venir un profeta iluminado, un maestro de la fe y de la ciencia, que te va a decir: es que tú no conoces el origen espiritual oculto de este suceso. Yo te voy a llevar a la verdad, yo te voy a mostrar de dónde viene, yo te voy a mostrar cómo es, yo te voy a mostrar los poderes de la luz y la oscuridad, los poderes de Dios y del diablo, y conmigo vas a tener una espiritualidad superior. Y es interesante que esta espiritualidad superior siempre termina siendo una especie de grillete, de cadena que te roba la libertad que Dios te ha dado, de la cual acabamos de leer en Romanos capítulo 14, por ejemplo. Al contrario, la iglesia histórica, la iglesia ortodoxa, la iglesia edificada sobre el fundamento de la palabra de Dios, de la doctrina de los profetas y los apóstoles, te dice: en Cristo eres libre. Dios te ha hecho libre. Él ha venido para darte vida, y vida en abundancia. Y puedes festejar su nacimiento, y puedes recordar su muerte y resurrección, y puedes servirte de la cena del Señor en completa libertad, y puedes tener comunión con Cristo por medio de la fe. Entonces, es importante notar y llamar la atención de aquellos nuevos pseudomaestros que desentierran según ellos verdades ocultas y te dicen: si solo lees este librito, si buscas en esta página, y obviamente ese librito y esa página a la cual te van a guiar siempre va a afirmar lo que ellos dicen. Pero si te sientas a hacer un estudio histórico, teológico, serio de las cosas, vas a descubrir que ese librito o esa página de internet en realidad tiene un punto de vista muy sesgado y muy desinformado de las cosas. La verdad es que si tienes el tiempo y el deseo, pues es bueno que investigues en fuentes fidedignas, históricas, en libros serios, en páginas serias, tanto de teología como de historia de la iglesia. Pero aún no, si no lo haces, no te preocupes. Recuerda nuevamente lo que ya hemos hablado en los puntos 1 y 2. En primer lugar, Dios registró el nacimiento de su Hijo y la identidad del nacido, no la fecha. Pero la misma Biblia nos permite y nos da la libertad de celebrar las fechas
con absoluto gozo y en fe. Y número 2, que la celebración de la Navidad es una celebración histórica, enraizada desde el inicio en los árboles de la iglesia, que siempre ha sido celebrada año tras año tras año, conmemorando la natividad, la encarnación del Hijo de Dios que vino a salvarnos. Y en un momento sí, cuando se unificó el calendario cristiano, se escogió el 25 como la fecha adecuada para que todo el mundo cristiano celebre esa ocasión. Entonces, habiendo hablado de estas 3 ideas básicas, quisiera llegar juntos a una conclusión. Y primero, la realidad es que, como vimos hoy con respecto a la Navidad, la Biblia registra el evento y no la fecha, pero nos da la libertad de guardar fechas que consideramos oportunas. Segundo, la fecha del 25 de diciembre tiene una larga historia en la tradición de la Iglesia y es la fecha que se determinó en el calendario cristiano universal como la fecha para conmemorar el nacimiento de Cristo. En tercer lugar, en lugar de dejarnos engañar, envolver y atrapar por nuevos iluminados que reclaman para sí conocimientos especiales, vivamos con gozo en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Ahora, hemos hablado de San Agustín bastante el día de hoy. Quisiera dejarte, si tienes unos minutos más para acompañarnos. Y antes de eso, recuerda nuevamente, dale me gusta al video, suscríbete, compártelo con otros. Quisiera dejarte un hermoso sermón, el sermón número 185 de San Agustín, donde él conmemora la Navidad. Compartamos juntos este hermoso sermón de este padre teólogo de la Iglesia cristiana. San Agustín dice así: se llama Día del Nacimiento del Señor a la fecha en que la sabiduría de Dios se manifestó como niño y la palabra de Dios emitió sin palabras el sonido de una voz humana. Sin embargo, su divinidad oculta fue anunciada a los pastores por la voz de los ángeles y señalada a los magos por un testimonio celeste. Festejamos anualmente, pues, el día en que se cumplió la profecía que proclama: la verdad ha brotado de la tierra y la justicia ha mirado desde el cielo. La verdad que mora en el seno del Padre ha brotado de la tierra para estar también en el seno de una madre. La verdad que contiene al mundo ha brotado de la tierra para que la lleven manos de mujer. La verdad que alimenta de forma incorruptible la bienaventuranza de los ángeles ha brotado de la tierra para ser amamantada por leche humana. La verdad a la que no le basta el cielo ha brotado de la tierra para ser puesta en un pesebre. ¿Para beneficio de quién vino con tanta humildad excelencia tan grande? Ciertamente no vino para bien suyo, sino nuestro, a condición de que creamos. Despierta, hombre, por ti Dios se hizo hombre. Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Por ti, digo, Dios se hizo hombre. Estarías muerto para la eternidad si Él no hubiera nacido en el tiempo. Nunca te verías liberado de la carne de pecado si Él no hubiese asumido la semejanza de carne de pecado. Una miseria interminable te poseería si Él no hubiese hecho esta misericordia. No habrías revivido si Él no se hubiera asociado a tu muerte. Habrías desfallecido si Él no te hubiera socorrido. Habrías perecido si Él no hubiera venido. Celebremos con alegría la llegada de nuestra salvación y redención. Celebremos este día de fiesta en que el Eterno vino, desde aquel día grande y eterno a este nuestro día breve y temporal. Él se hizo para nosotros justicia, santificación y redención, a fin de que, como está escrito, quien se gloríe en el Señor. No nos asemejemos a los orgullosos judíos, que, desconociendo la justicia de Dios y queriendo establecer la suya propia, no se sometieron a Dios. Por eso, después de haber dicho la verdad ha brotado de la tierra, el salmista añadió inmediatamente: y la justicia ha mirado desde el cielo, para que la debilidad mortal se la arrojase a sí misma, para que no dijera que la justicia era suya, y para evitar que el hombre, creyendo que se justificaba a él mismo, esto es, que el ser justo era obra propia, rechazara la justicia de Dios.
La verdad, pues, ha brotado de la tierra. Cristo, que dijo, yo soy la verdad, nació de una virgen, y la justicia ha mirado desde el cielo, porque el hombre no se justifica a sí mismo, sino que le justifica Dios. Si cree en el que ha nacido, la verdad ha brotado de la tierra, puesto que el Verbo se hizo carne, y la justicia ha mirado desde el cielo, dado que todo óptimo regalo y todo don perfecto vienen de arriba. La verdad ha brotado de la tierra, es decir, de la carne de María, y la justicia ha mirado desde el cielo, puesto que nada puede recibir el hombre a no ser que se le haya dado desde el cielo. Justificados pues por la fe, tengamos paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también acceso a esta gracia, en que nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Me deleita asociar estas pocas palabras del apóstol que vosotros, hermanos, habéis reconocido conmigo, otras pocas del Salmo leído, y descubrir que van de acuerdo. Justificados por la fe, tengamos paz con Dios, porque la justicia y la paz se han besado. A través de nuestro Señor Jesucristo, porque la verdad ha brotado de la tierra. Por Él tenemos acceso también a esta gracia en que nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No dice de nuestra gloria, sino de la gloria de Dios. Puesto que la justicia no ha salido de nosotros, sino que ha mirado desde el cielo. Por tanto, quien se gloríe, no se gloríe en sí, sino en el Señor. Por ello, pues, una vez nacido de una virgen el Señor, cuya natividad celebramos hoy, resonó el canto angélico, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿A qué se debe que haya paz en la tierra? Sino a que la verdad ha brotado de la tierra, es decir, a que Cristo ha nacido de la carne. Él es también nuestra paz, que de dos pueblos hizo uno, para que seamos hombres de buena voluntad, dulcemente unidos en el vínculo de la caridad. Regocijémonos, por tanto, en esta gracia, para que sea nuestra gloria el testimonio de nuestra conciencia, donde no nos gloriemos en nosotros mismos, sino en el Señor. De aquí que el salmista haya dicho, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Pues, ¿pudo brillar para nosotros mayor gracia de Dios? Teniendo un hijo unigénito, lo hizo hijo del hombre. Y del mismo modo, pero a la inversa, hizo hijos de Dios al hijo del hombre. Busca el mérito, busca el motivo, busca la justicia y ve si encuentras otra cosa que no sea la gracia. Este hermoso sermón de San Agustín del siglo V hoy nos habla igualmente a nosotros. Celebremos juntos el nacimiento del Hijo de Dios, que vino a salvarnos y a llevarnos de vuelta al Padre. Que Dios te bendiga. Muy feliz Navidad y un 2024 lleno de bendiciones. Con todo cariño, de parte del equipo de Conversando con Jonah. ¡Feliz Navidad!